Cambiando el sentimiento del yo, Neville Goddard, 1953. Para quienes no estuvieron presentes el domingo pasado, permítanme un breve resumen de la idea expresada aquí. Afirmamos que el mundo es una manifestación de la consciencia, que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida del individuo son solo la representación del estado de consciencia particular en el que reside. Por lo tanto, el individuo ve lo que es en virtud del estado de consciencia desde el cual ve el mundo. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de cambiar la estructura interna de su mente es un esfuerzo en vano. Todo sucede por orden. Quienes nos ayudan o nos obstaculizan, lo sepan o no, son siervos de esa ley, que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. El domingo pasado les pedimos que distinguieran entre la identidad individual y el estado que ocupan. La identidad individual es el Hijo de Dios. ¿Es que hablo de ustedes o a ustedes, o hablo de mí mismo? Me refiero en realidad a nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con el estado y se cree el estado con el que se fusiona, pero en cada momento del tiempo es libre de elegir el estado con el que se identificará. Y eso nos lleva al tema de hoy, cambiando el sentimiento del yo, y espero no obtener la misma reacción que se registra en el 6º capítulo del Evangelio de Juan. Porque se nos dice que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, dejando solo a un puñado atrás. Porque cuando les dijo que no había nadie a quien cambiar excepto a sí mismos, dijeron que esta es una enseñanza muy, muy dura. Es algo duro. ¿Quién puede oírla? Porque él dijo, nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Y luego está registrado que cuando lo repitió 3 veces lo abandonaron, para nunca más caminar con él. Y se volvió hacia los pocos que quedaban y les preguntó, ¿querrían ir también ustedes? Y ellos respondieron y dijeron, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra de vida eterna. En otras palabras, es mucho más fácil cuando puedo culpar a otro por mi desgracia, pero ahora que me dicen que nadie viene a mí a menos que yo lo llame, que soy el único arquitecto de mis fortunas y desgracias, es un dicho difícil, y por eso está escrito, es un dicho duro. ¿Quién puede oírlo? ¿Quién puede comprenderlo? ¿Y quién lo creerá? Y entonces dijo, y ahora me santifico para que ellos también sean santificados por la verdad, porque si esta es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, nadie a quien sanar, nadie a quien purificar excepto uno mismo. Y así comenzamos con el yo. La mayoría de nosotros desconocemos por completo el ser que realmente apreciamos. Nunca lo hemos contemplado bien, así que no lo conocemos, pues el yo no tiene rostro, forma ni figura, pero se moldea a sí mismo en una estructura con todo lo que consiente, todo lo que cree, y pocos sabemos realmente qué creemos. Ignoramos las innumerables supersticiones y prejuicios que moldean este yo interior e informe, transformándolo en una forma que luego se proyecta como el entorno del hombre, como las condiciones de vida. Así que aquí, léelo con atención cuando regreses a casa, nadie viene a mí si yo no lo llamo. Tú no me elegiste, yo te elegí a ti, nadie puede quitarme la vida, yo mismo la entrego. No hay poder para quitarme nada que forme parte de mi mente. Todo lo que me diste lo he conservado, y nada se pierde, salvo el hijo de perdición o la creencia en Dios. Como nada se pierde excepto la creencia en la pérdida, no asumiré ahora la pérdida de nada de lo bueno que me has dado. Y así me santifico para que ellos sean santificados por la verdad. Y ahora, ¿cómo cambiamos el yo? Primero, debemos descubrir el yo, y lo hacemos mediante una observación acrítica de nosotros mismos. Esto revelará un yo que te impactará. Estarás completamente, no diría asustado, sino avergonzado de admitir que alguna vez conociste a una criatura tan inferior. Y si hubiera sido Dios mismo quien se acercara en esta forma despreciable, lo habrías negado 1000 veces antes de que cantara un solo gallo. No podrías creer que este es el yo que has llevado contigo, protegido, excusado y justificado.
Entonces empiezas a cambiar este yo después de que, mediante una observación acrítica, lo descubres. Porque la aceptación del yo es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de una verdadera perspectiva de la vida, pues es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión de un yo que desconoces. Describes a otro, a la sociedad, cualquier cosa, y tu descripción de lo que observas revela a quien conoce esta ley el ser que realmente eres. Así que primero debes aceptar ese yo. Cuando lo aceptas, puedes empezar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes del Evangelio y aplicarlas como palabra de vida, amar al enemigo, bendecir a quienes nos maldicen y alimentar al hambriento. Pero cuando el hombre descubre que el ser necesita ser alimentado, vestido y cobijado es el mayor enemigo de todos, entonces se avergüenza, completamente avergonzado de que ese sea el ser, pues era más fácil compartir con otro algo que poseía, tomar un abrigo extra y dárselo a otro, pero cuando conozco la verdad, no es eso. Empiezo con el yo, habiendo descubierto, y empiezo con el cambio de ese yo ahora. Déjenme contarles una historia. Hace unos años, en esta ciudad, estaba dando una serie de conferencias cerca de ese lago, ni siquiera recuerdo el nombre del lago, pero era un tal Parkview Manor, y entre el público había un caballero que buscaba una audiencia antes de la reunión. Cruzamos la calle y entramos en el pequeño parque, y me dijo que tenía un problema insoluble. Le dije, no existen los problemas insolubles. Pero, dijo, usted no conoce mi problema. No es un estado de salud, se lo aseguro, mire mi piel. Le pregunté, ¿qué tiene de malo? Me parece preciosa, dijo, mire el pigmento de mi piel. Yo, por accidente de nacimiento, ahora sufro discriminación. Las oportunidades de progreso en este mundo me son negadas solo por el accidente de nacimiento, por haber nacido siendo un hombre de color. Oportunidades de progreso en todos los campos, barrios en los que me gustaría vivir y criar una familia a los que no podría mudarme, donde me gustaría abrir un negocio a los que no podría mudarme en esa zona. Entonces le conté mi propia experiencia personal, que vine a este país. Bueno, no tuve ese problema, pero era un extranjero en medio de todos los estadounidenses. No me resultó difícil, todavía. Como me recordó, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento, pero no tienen mi piel, y yo nací estadounidense. Luego le conté una experiencia mía en la ciudad de Nueva York. Si me pidieran que nombrara a un hombre que consideraría mi maestro, nombraría a Abdullah. Estudié con ese caballero durante 5 años. Tenía el mismo color de piel, la misma pigmentación que este caballero. Nunca permitía que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Estaba muy orgulloso de ser negro y no quería ninguna modificación de lo que Dios lo había hecho. Se volvió hacia mí y dijo, ¿alguna vez has visto una imagen de la Esfinge? Dije, sí, dijo. Representa los 4 puntos cardinales del universo. Tienes al león, al águila, al toro y al hombre. Y aquí está el hombre, que es la cabeza. La corona de esa criatura llamada Esfinge, que aún desafía la capacidad humana para desentrañarla, estaba coronada con una cabeza humana. Y observa atentamente la cabeza, Neville, y verás que quien la modeló debe haber sido un negro. Quien la modeló tenía el rostro de un negro, y si eso aún desafía la capacidad humana para desentrañarlo, estoy muy orgulloso de ser un negro. He visto a científicos, médicos, abogados, banqueros, de todos los ámbitos de la vida, buscar una audiencia con el viejo Abdullah, y todos los que acudieron se sintieron honrados de ser admitidos en su casa y recibir una entrevista. Si alguna vez lo invitaban, y lo hicieron, siempre fue el invitado de honor. Dijo, Neville, primero debes empezar por ti mismo. Encuéntrate a ti mismo, no te avergüences nunca del ser que eres. Descúbrelo y comienza a transformar ese yo. Bueno,
Le expliqué a este caballero exactamente lo que Abdullah me había enseñado, que no había causa fuera de su propia mente. Si lo discriminaban, no era por el pigmento de su piel, aunque me mostró señales tan grandes como las de la intemperie que le impedían el acceso a cierta zona. La señal existe solo porque en la mente de algunos hombres se forman tales patrones que atraen hacia sí lo que ahora condenarían, que no hay poder fuera de la mente del hombre para hacerle nada al hombre, y él, por su propia mente, al aceptar estas restricciones desde la cuna y ser condicionado lentamente durante su juventud, despertando a la madurez, creyéndose perseguido, tendría que ser perseguido, pero nadie viene a mí si yo no lo llamo. Así que alguien viene a condenar o alabar. No podrían venir a menos que yo los llame. No un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville. El ser secreto, que es la suma total de todas mis creencias, todo aquello a lo que consiento, que forma un patrón estructural, atrae hacia sí cosas en armonía consigo mismo. Bueno, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. No podía creer todo lo que le dije, no esa noche, sino el domingo pasado por la mañana en el vestíbulo, se acercó y renovamos nuestra amistad. Me llevó a la casa de al lado para mostrarme el fruto de esta enseñanza. Dijo, Neville, me llevó casi 3 años superar esa idea fija de que, por la casualidad de mi nacimiento, sería un ciudadano secundario, pero la superé. Aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. La elegí no porque fuera la única que se ofrecía, me ofrecieron 4 lugares igualmente maravillosos. La elegí porque tenía mejor servicio telefónico, pero los otros eran igual de buenos. Aquí está mi oficina. No se pueden juzgar mis ingresos desde esta oficina, por muy bonita que sea. Todo es bonito, pero, Neville, este año ganaré $250,000. Bueno, en Estados Unidos sigue siendo una suma fabulosa de dinero. Sería asombroso en cualquier otra parte del mundo, pero incluso en la fabulosa América, que un hombre gane $250,000 está realmente en lo más alto de los rangos. Y ese fue el hombre que hace unos años me dijo que todo el vasto mundo estaba en su contra por la casualidad de su nacimiento. Ahora sabe qué es lo que es en virtud del estado de conciencia con el que se identifica, y es suya la elección entre volver a las restricciones de su infancia, cuando creía en la historia, o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa que deseemos en este mundo si definimos claramente nuestro objetivo en la vida y lo mantenemos constantemente. Debe ser un hábito. El concepto noble que tenemos de nosotros mismos no debe adoptarse solo por un momento y retirarse al salir de esta iglesia. Nos sentimos libres aquí, sentimos que tenemos algo en común, por eso estamos aquí, pero vamos a seguir usando el concepto noble que ahora tenemos de nosotros mismos al cruzar la puerta y subir a ese autobús, o vamos a volver a las restricciones que teníamos antes de venir aquí. La decisión es nuestra, y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que pueda ser atraído a tu mundo a menos que tú, y solo tú, lo llames. Así que no hagan lo que hicieron hace miles de años, pues ese es el comienzo de la secesión de la gran verdad. Se nos dice que se apartaron de ella, para nunca más seguirla, y a los pocos que quedaron tampoco les gustó, pero ¿a dónde irían si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea cierto en estos tiempos, pero si esta es la ley del ser, y en todas las dimensiones de mi ser se mantiene vigente, si esto es eternamente cierto, entonces permítanme aprender la lección ahora, aunque luche conmigo mismo como él lo hizo durante 3 años. Así pues, cambiar el sentimiento del yo es algo selectivo, porque los estados innumerables son infinitos, pero el yo no es el estado. El yo se cree el estado cuando entra y se fusiona con él. Así, en su juventud se le presentó un estado, y sin la facultad de discernir, se fusionó con él y creyó que estas restricciones eran ciertas. Le llevó 3 años desenredar el yo de estas ideas fijas con las que había vivido durante tantos años. Ahora bien, puede que te tome solo un momento o que tú también te tomes 3 años.
No puedo decirte cuánto tiempo te llevará, pero te diré esto, se puede medir por la sensación de naturalidad. Puedes llevar un sentimiento hasta que se vuelva natural. En el momento en que se vuelva natural, comenzará a dar fruto en tu mundo. Así que conté esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad, y no muchos hicieron preguntas al respecto, pero 3 personas preguntaron, pero debe haber tenido dinero antes. Debe haber conocido a las personas adecuadas. De alguna manera, debe haber tenido algo sustancial para empezar, porque ¿cómo puedes salir a prestar $100 millones y decir que tienes ese préstamo como un hecho real y decirme que no tenías a alguien que lo tuviera o que tú mismo no lo tenías? No le pregunté al caballero sobre los hechos individuales del caso. Fui a la oficina, lo vi, no revisé sus libros, él me ofreció esta información y me dio la cifra de $250,000 neto para el año. No he comprobado ni verificado de ninguna manera la afirmación, la creo implícitamente. Pero no estoy de acuerdo con quienes creen que, sin tener ciertas cosas para empezar, no se puede aplicar esta ley. Puedes empezar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. No vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero descubrirás que tu acento, tu pigmentación o tu supuesto origen racial no serán un obstáculo, pues si alguien se ve obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el que reside. El hombre se libera o se ve limitado por el estado mental en el que persiste. Si persistes en ello, bueno, entonces diré, persiste en ello, pero te advierto que a nadie le importa, y es un golpe terrible cuando un hombre descubre que a nadie más que a sí mismo, le importa realmente. Así que nos encontramos llorando con nosotros mismos con la esperanza de que otros lloren con nosotros. Y qué terrible sorpresa cuando llega el día en que descubrimos que a nadie realmente le importó. Nos escuchaban un momento al pasar, pero en realidad no les importaba. Cuando hacemos ese descubrimiento, nos liberamos de él y nos apropiamos con valentía del don que nuestro Padre nos dio antes de que el mundo existiera. Así que permítanme mostrarles el don. Han leído su Padre Nuestro posiblemente a diario, pero lo leen como una oración de una traducción que no revela el sentido del evangelista. La verdadera traducción la encontrarán en la obra de Farrar Fenton, donde en el original está escrita en modo imperativo pasivo, que es como una orden permanente, algo que debe hacerse de forma absoluta y continua. De modo que ahora pueden ver su universo como una vasta maquinaria interconectada donde todo sucede. No hay nada que devenir, todo está sucediendo, así que está escrito así, hágase tu voluntad. Tu reino debe ser restaurado. Es la única forma de expresarlo si se usara el imperativo pasivo. Pero del latín, de donde proviene nuestra traducción, no existe el primer aoristo del imperativo pasivo. Así que lo tenemos tal como lo tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si ves que todo es ahora, no devienes, simplemente seleccionas el estado que ocuparías. Al ocuparlo, pareces devenir, pero ya es un hecho, cada aspecto de ese estado en su más mínimo detalle. Está elaborado y sucediendo. Al ocupar ese estado, pareces pasar por la acción de desplegarlo, pero el estado está completamente terminado y sucediendo. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser y, al elegir un ser distinto del que ahora expresas, inicias el cambio de la sensación del yo. Ahora bien, ¿cómo sabré que he cambiado mi sentimiento del yo? Comenzando por una observación acrítica de mis reacciones ante la vida y luego notando mis reacciones cuando creo estar identificado con mi elección. Si asumo que soy el hombre que quiero ser, permíteme observar mis reacciones. Si son como eran, no me he identificado con mi elección, pues mis reacciones son automáticas y, por lo tanto, si cambio, automáticamente cambiaría mis reacciones ante la vida. Así, el cambio en el sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, que es un cambio de entorno y comportamiento. Pero permíteme advertirte ahora. Un pequeño cambio de humor no es una transformación, no es un verdadero cambio de conciencia.
Porque cuando cambio mi humor momentáneamente, puede ser reemplazado rápida y rápidamente, diría yo, por otro humor en la dirección opuesta. Cuando digo que cambié, como ese caballero cambió su humor básico, su estado de conciencia, significa que, habiendo asumido que soy lo que el momento negó, lo que mi razón negó, permanezco en ese estado el tiempo suficiente para estabilizarlo. De modo que todas mis energías fluyen desde él. Ya no pienso en él. Pienso desde él. De modo que, cuando un estado se vuelve tan estable que expulsa definitivamente a todos sus rivales, entonces ese estado central y habitual de conciencia, desde el cual creo que define mi carácter, es realmente una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando alcance ese estado de estabilidad, observen cómo mi mundo se moldea en armonía con este cambio interior. Y vendrán personas a mi mundo, vendrán a ayudar, y pensarán que están iniciando el impulso de ayudar. Solo están desempeñando su papel. Deben hacer lo que hacen porque yo hice lo que hice. Al pasar de un estado a otro, he alterado mi relación con el mundo que me rodea, y ese cambio de relación obliga a un cambio de comportamiento en relación con mi mundo. Entonces tienen que actuar de manera diferente hacia mí, así que, al cambiar el yo, comienzas con el deseo, que desarrollaremos y explicaremos mañana por la noche. Porque comienza con el deseo. El deseo es el resorte de la acción, pues debes querer ser distinto de lo que eres. Fracasamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. No estamos, diría yo, lo suficientemente conmovidos como para querer ser distintos de lo que somos. Si pudiera lograr que te enamoraras completamente de algún estado hasta el punto de que atormentara tu mente, casi podría profetizar que en un futuro no lejano externalizarías ese estado en tu mundo. Y la razón por la que fracasamos es porque no tenemos suficiente hambre de cambio. Porque o bien desconocemos la ley o no tenemos el impulso o el hambre de realmente provocar el cambio. Pues cambiar el sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, y este cambio de reacción resulta en un cambio de mundo. Si te gusta tu mundo y te sientes complaciente con él, aún no has comenzado el camino de los misterios, pues la primera bienaventuranza apela a quien no es complaciente. Bienaventurados los pobres de espíritu. Debes ser pobre de espíritu, no complaciente, insatisfecho. Quien piensa que por nacimiento, la religión que heredó al nacer, es suficiente para mí, que no está insatisfecho, no se conmueve, diría, porque ser complaciente y, por lo tanto, no es pobre de espíritu, es muy rico de espíritu. De ellos no es el reino de Dios. Pues si pudiera conmoverte, hacerte sentir insatisfecho contigo mismo, entonces reconocerías ese yo y te propondrías cambiarlo. Pues el único campo de actividad del hombre es dentro de sí mismo y sobre sí mismo. No trabajas en el otro. El día que cambias tu yo, ese día cambias tu mundo. Ahora veo que mi tiempo se acaba rápidamente. Así que, en el minuto que me queda, no les insisto, porque si vienen a la reunión mañana por la noche sin mucha hambre, no se beneficiarán, pero espero que muchos de ustedes estén allí. Incluso si se sienten conmovidos hasta el punto de intentar, diría, refutar lo que les dije, aceptaría ese desafío, pues en el intento de refutarlo, sé que si fueran sinceros en su intento, lo demostrarían. Así que espero que muchos de ustedes vengan y disfruten de este festín con nosotros. Estaremos aquí en la ciudad, en el Ebel, durante 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith, durante 3 semanas consecutivas. Si no pueden con todo, y espero que muchos de ustedes lo hagan, entonces elijan los títulos que les atraigan. Mañana por la noche para mí es fundamental, es la importancia de definir un objetivo en este mundo, tener una meta, porque sin un objetivo no se tiene objetivo. Y se les advirtió en el libro, o mejor dicho, en la epístola de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que no crea tal hombre que recibirá algo del Señor, porque es como una ola impulsada y echada de un lado a otro por el viento.
ese hombre nunca alcanza su meta. Así que deben tener un objetivo, y mañana por la noche les mostraremos la importancia de definir el deseo. Hay ciertas escuelas que enseñan a eliminar el deseo, nosotros les enseñamos a intensificarlo y les mostramos la razón de tal enseñanza, les mostramos lo que la Biblia enseña sobre el deseo. Y ahora llegaremos a la ayuda que muchos de ustedes han solicitado hoy. A quienes no estuvieron aquí el domingo, les recuerdo que es una técnica muy sencilla. Como les dije el domingo, cada vez que ejercitan su imaginación y lo hacen con amor por otro, están mediando entre Dios y el hombre. Así que nos sentamos en silencio y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Él creó el mundo siendo lo que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien felicitándonos por haber encontrado lo que buscamos. Así que llegamos al final del asunto y escuchamos como si oyéramos, y miramos como si viéramos, y de esta manera intentamos sentirnos como si nuestra oración fuera respondida, y allí esperamos en silencio unos 2 minutos, hasta que se apaguen las luces para ayudarlos. Y les recuerdo que si desean aclararse la garganta, por favor, háganlo. Si desean cambiar de posición en la silla, háganlo. Siéntete solo en casa, porque si no lo haces y tratas de no molestar al vecino, no podrás ejercitar tu imaginación por nadie. Así que ahora tomaré la silla y simplemente escucharé atentamente, como si me oyeras. Te prometo esto, el día que estés completamente quieto en tu mente y realmente atento, oirás como si viniera de afuera lo que en realidad susurras desde tu interior.